Bienvenidos a un nuevo episodio del Encuentro Podcast. Estamos muy contentos porque nos encontramos en un día muy especial. Muy especial por dos motivos. Por el tema que ya miraste ahí en la descripción, que es acerca de la esquizofrenia. Y porque hoy me acompaña mi amigo Brandon Cárdenas, que yo sé que va a ser un máster y una bendición para desarrollar esto que surgió en medio de una plática donde dijimos, ¿sabes qué? Hay que grabarlo porque vamos a llevar este mensaje de esperanza y de Jesús a muchas personas. Bienvenido, amigo. Amigo, te agradezco la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tu canal. Y sí, esperando que este tema más que entretener o más que, pues, entretener, sí, o gustar, vaya, sea realmente un tema de carácter informativo. Claro. Un tema que derribe paradigmas sociales sobre todo. Creo que la manera en la que se ha sobrellevado esta condición, no lo vamos a llamar enfermedad, Sí. que para allá es donde va el punto importante de toda la plática, ahorita vamos a ir allá, se ha derribado. E incluso creo que hay personas que probablemente ni siquiera sepan lo que es la esquizofrenia. Entonces es fundamental que este tipo de personas tengan desde un inicio un paradigma más amplio, más completo. Sé que hay personas que están batallando, quizás algún familiar, Sí. quizás ellos mismos. Entonces, si esas personas, esta información, este podcast puede llegarlos, pueden visualizarlo, creo que incluso experimentando este tipo de condición puede adquirir herramientas Sí. que le ayuden a verlo de una perspectiva diferente. Claro. Buenísimo. Buenísimo. Ya quiero darte las gracias por abrir el enlace que te enviaron o si lo viste en alguna historia. Por si nos sigues, por si no nos sigues, solo quiero invitarte que nos ayudes de esta manera. Que te suscribas al canal, es totalmente gratis. Que si puedes hacer un comentario en la página de YouTube o darle like, compartirlo con alguien que al final de que lo mires digas tú, es de mucha ayuda. Esta no solo, como dice mi amigo Brandon, no solo es información, sino hay algo más allá que solo información. Hay algo espiritual, hay algo de parte de Dios. Se lo envíes y, y que seas ese puente de bendición, amén. Pues hay que darle, amigo. Le Claro, damos. claro, le damos. A mí me gustaría que iniciáramos esta conversación desde la definición como un problema de salud, como una enfermedad, que es como se le ha venido tratando, pero estudiando un poquito la definición de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, me parece demasiado vaga la definición, si se puede utilizar esa palabra. Ojo, quiero hacer un pequeño paréntesis para decir que no somos expertos. Claro. No somos ni expertos en psiquiatría, no somos especialistas en neurología. Esto más que nada desde la observación, desde la experiencia, Sí. porque tenemos experiencia con este tipo de condición y tenemos algo de conocimiento también. Creo que podemos decir que tenemos algo de conocimiento, entonces es una opinión. No va a ir más allá de una opinión, que cada quien juzgue, que cada quien tome lo que crea que le Sí, puede claro. funcionar y que sepan que es con la mejor intención. Ajá. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que es un trastorno. Ya desde el uso de las palabras me parece sumamente importante eh, el lenguaje, Ok. porque cuando escuchamos la palabra trastorno, inmediatamente vamos a que es algo malo, es algo Sí. negativo. Sí. Entonces, creo que desde ahí ya hay una problemática y, bueno, no hay un origen como tal. Más bien la definición nos habla de la sintomatología, Ok. que la sintomatología, para los que no lo sepan, básicamente son alucinaciones, tanto visuales como físicas. Hay un trastorno también, si voy a utilizar la palabra en el buen sentido, puede ser también de las emociones, problemas de actitud. Más adelante vamos a abordarlo un poquito más profundo. Pero básicamente es eso lo que nos ofrece nada más como definición rápida, ¿no? Sí. Entonces me parece, en mi opinión, me parece un poquito vaga. Y una de las razones por las que nació lo que sería como una plática y que hoy lo traemos a las cámaras, es que cada vez hay personas que están siendo diagnosticadas
con esta condición. Entonces, eso es lo que a mí me hace mucho ruido, que fácilmente se esté diagnosticando a las personas con esta condición. Eso me Ok. parece algo fuerte. Que no hay una disminución, sino que la ciencia, al no brindar una solución, pudiera ser que está en aumento. Entonces, no solamente porque no hay una solución como tal, sino como no hay una solución porque no pudiéramos decir que no se ha encontrado el por qué. Exacto. Lo dices perfecto. Y pienso que mm, el tema médico se ha encapsulado en lo que se ha venido diciendo de ella. Y únicamente se trata la sintomatología. Ok, Entonces, la medicación que se da es para calmar la sintomatología. Que si bien es cierto, en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, es necesaria, sí, es necesaria, pero falta un tema integral. Falta un tema integral y creo que no solo en el tratamiento, sino desde cómo se diagnostica. ok, La persona que lo diagnostica creo que debería hacerse planteamientos de índole filosófico. Filosóficos es, o sea, la filosofía y como una incursión en la medicina creo que se ha ido perdiendo. En mi opinión creo que la filosofía debería de estar más presente para, sobre todo en los temas que tienen que ver con la mente, ok. la conciencia, el cerebro, siguen siendo un enigma. Entonces, en este caso creo que un planteamiento filosófico fundamental es el de qué es la realidad, Ajá, qué es la realidad en sí, ¿no? Siguiendo la definición de lo que es la esquizofrenia, nos dice que son una distorsión de la realidad, que pueden ok, presentar alucinaciones. Entonces, desde ahí, ¿qué es la realidad? Entonces podemos utilizar conceptos muy básicos como por ejemplo la realidad subjetiva y objetiva. ok. Entonces la subjetiva es esa realidad que va desde nuestra percepción, que Sí, involucra nuestras emociones, ajá, que sí, involucra nuestras sí, experiencias. sí, sí. Entonces creo que ya desde ahí se empieza a abrir un panorama bastante amplio como para diagnosticar a una persona con esta condición, porque volvemos a lo mismo, el uso del lenguaje es muy importante. Si a una persona se le dice que tiene tal enfermedad, no me gusta utilizar la palabra, pero la voy a utilizar, ya, estás enfermo de esquizofrenia. O sea, a la persona lo estás encapsulando. Ok, sí, Lo sí. estás encapsulando en un lugar en el que probablemente no debe de estar. Ok, Entonces, me parece sumamente importante el uso de la filosofía sí. al momento de diagnosticar y al momento de tratar. Y fíjate que la mente es tan poderosa que probablemente al no tener un diagnóstico pleno, total, y se llegara a optar, no voy a generalizar, ¿no? Pero si lo hablo desde mi ignorancia, no soy doctor, pero si alguien dijera, no, pues es que él tiene esquizofrenia, pero en realidad no. Como lo estamos viendo desde el punto tal vez mental, de donde parte esto, la mente es tan poderosa que si te diagnostican eso, te encapsulan a creerlo y a vivirlo. Claro. Entonces empieza tal vez a despertar cosas que... Entonces esa persona ahora tiene la conciencia donde tiene eso y empieza a vivir experiencias tras experiencias y pudiera ser que eso sea algo que genere más. Sí, y se vuelve algo determinante. Y si no era parte de una realidad subjetiva de la persona, en ese momento se puede convertir. Ok, a eso me Y lo refiero. puede abrazar y lo puede apropiar. Y Sí, se vuelve parte de su realidad subjetiva. ajá, Entonces, ahí incluso me parece sumamente interesante los estudios que se hacen en paralelo en el tema de la astrofísica. sí, En astrofísica, algo que ya desde hace algunos años viene en aumento el estudio y cada vez se habla más de ello y se han ido comprobando algunas de las teorías, es en el tema de la cuántica, que no nos vamos a meter mucho en ello, pero para el que no haya escuchado sobre este tema, la cuántica básicamente dice que la materia o el átomo no es sólido, ok, como nos lo enseñaron probablemente en la primaria con el modelito del átomo, ¿no? ajá, El que todos conocemos. Realmente la cuántica ya se comprobó
mediante experimentos empíricos que realmente el átomo está en superposición. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar en un lugar y en otro al mismo tiempo. Entonces, la materia como tal entonces no existiría. Sería un tema de una interpretación de la mente, que todavía es lo que no se sabe cómo funciona, cómo interactúa, pero al no ser materia, todo parecería ser una interpretación de la mente. Entonces ahí entramos otra vez en esta problemática de decir qué es real y qué no es real. Sí. Entonces, en el caso de este tipo de personas, perfectamente, en lugar de ser un trastorno, que es como yo lo veo, pudiera ser un tipo de desarrollo superior. Y por alguna razón que desconocemos, ahí lo dejamos al criterio de cada persona, ¿por qué se ha abordado como un trastorno? Sí, como algo inferior. Así es. Como negativo, sí, inferior, algo negativo, deficiente, como el uso de la palabra trastorno, el uso de la Sí. palabra enfermedad. Quizás ni siquiera se debería de catalogar probablemente como una enfermedad. Entonces, es interesante y aquí es donde entramos de lleno a lo que nuestra experiencia, el conocimiento, que puede ser limitado, no voy a decir que no, pero reforzado por nuestra fe cristiana. Claro. Y más que una enfermedad, parece una condición espiritual. Nosotros que tenemos un poquito de experiencia y de conocimiento en esta rama, sabemos que hay personas que a lo mejor pueda llegar a este video y sea un poquito escéptico, sea un poquito quizás, incluso a lo mejor no cree en Dios. Sí. Cada quien, ¿no? Cada quien su percepción, pero igual creo que le puede parecer interesante la perspectiva que vamos a dar. Claro. Y vamos a desarrollarlo, ¿no? Sí, creo que sí puede haber personas que no vayan de acuerdo con lo que creemos, pero hay algo que nosotros no podemos negar y es que nuestra fe va por delante. Entonces, por fe, porque creemos, es por eso que lo estamos hablando. Entonces, es muy bueno lo que nos estás diciendo, lo que estás compartiendo. Y la fe cristiana nos lleva a creer en lo espiritual. Somos hechos de Dios espíritu. Dios es espíritu. Entonces, siempre he escuchado esta frase desde que era niño. Lo espiritual es aún más real de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Sí. Es más real, o sea. Y hay tantas experiencias, tanto testimonio que sobre lo espiritual, que a veces lo espiritual causa miedo. Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona esquizofrénica que tiene esa condición y pudiera estarnos hablando de algo espiritual, causa terror en nosotros. Claro. Entonces, ya no se mira bien. Ya la sociedad, con el paso del tiempo, creo que no voy a decir lo han, sino lo hemos, porque no me voy a sacar de ahí. Lo hemos visto a veces hasta como locura, en decir, no. Entonces, ese tipo de personas no sufren solo desprecio, no solo sufren la condición, sino aquello que para ellos es una realidad y para nosotros no, porque nosotros no lo vemos. Entonces, me acuerdo de algunas situaciones con algunas personas que conocí que estaban en medio de una situación de drogas tal vez y alucinaban. Entonces, toda aquella persona que mira lo sobrenatural no es bien vista, al menos que lo mires con un micrófono en un altar y hablándote de algo espiritual. Entonces ahí tú lo miras bien. Pero cuando somos seres humanos en el día a día y te dicen, mi vecino está loco porque mira cosas, habla solo, no se habla con... Entonces ahí es donde es mal visto, pues. Ahí es donde es mal visto. Sin embargo, creo que cuando pasamos todo por el filtro de su palabra, encontramos detalles como el que le estamos dando en cuestión de... Y si su condición no fuera menor, sino fuera superior, pero siempre y cuando dándole el curso que debería de llevar. Proyectándolo o llevándolo a que eso
tal vez aún no hemos llegado ahí, pero que juegue a su favor, Claro, más que jugar en contra, sí. no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que lo que no conocemos o lo que no entendemos nos asusta. Sí, Entonces, por eso es la importancia de hablar de este tema, porque prácticamente no se habla. O prácticamente yo no, ahorita que está el auge de las redes, prácticamente yo no he mirado que se hable como se debería de estar abordando un tema tan serio, ajá, porque diste en un punto súper importante que involucra la parte emocional y es el término locura. sí, Entonces, el loco es el que escucha y ve cosas. Entonces, el uso de la palabra locura se ha distorsionado, sí, porque bíblicamente la palabra locura no se utiliza para catalogar a la persona que puede estar conectándose a lo sobrenatural de Dios ajá, o al mundo espiritual, sino que la palabra locura va incursionada o va enfocada a aquella persona que sabiendo que no debe de hacer algo, lo está repitiendo. sí, Y es algo que o le causa daño a él mismo o a otra persona o ambas. ajá, Y está en una repetición. sí, sí, Entonces, la Biblia nos habla de la palabra locura en este contexto. No en la cuestión de las alucinaciones, si podemos decirle de esa manera, sino que realmente no lo menciona como se utiliza. Y a mí me gustaría, porque desde la Biblia ya hay como se deja entrever algunas situaciones muy puntuales que parecerían dar con la descripción o las características de una persona con esta condición, ok, que es el pasaje, algunos lo conocerán, algunos no, pero es la historia del encadenado Gadareno. sí, Entonces, esta historia es una historia en la que Jesús llega al pueblo de Gadara y en el camino, en el trayecto, se encuentra con una persona que era el encadenado Gadareno, ok, que era una persona que la escritura lo dice, lo describe como ok, una bestia en fuerza física, una bestia en la cuestión del comportamiento, un comportamiento obviamente agresivo. Entonces, para las personas que han tenido la oportunidad de interactuar con este tipo de personas, encajaría con esa descripción. Son personas que pueden tener una fuerza sobrenatural. O sea, sí, una persona quizás de, no sé, de 50 a 60 kilos no parecería que debería tener la fuerza que a veces pueden manifestar. ajá, Entonces, también en la cuestión del temperamento, son personas con inclinaciones incluso a la psicopatía. ok, Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la escritura? Pero a mí lo que me encanta de este pasaje es que Jesús ya sabía que se iba a encontrar con él. Entonces, ¿qué nos quiso enseñar él al encontrarse con él? Porque lo que quiero destacar es que la misma palabra dice que tenía que estar encadenado. sí, Porque, o sea, las personas, o sea, quienes estaban con él, sus compañeros no podían controlarlo. O sea, era un peligro hasta para ellos mismos. Entonces, ¿cómo Jesús se encuentra con él sabiendo quién era él desde antes? sí, Pero lo interesante es que no lo ataca. ajá, La sí, escritura no menciona que lo sí, ataca sí, a pesar de prácticamente verlo como una provocación, ir a que se encontrara con él. sí. Me gustaría que tú continuaras con Fíjate la que historia. me voy a ir un poquito atrás. Ujú. Me voy a ir cuando empezaste diciendo acerca de cómo no hay una solución y entonces la solución que brinda la ciencia es mantener a la persona controlada a través del Totalmente, medicamento. totalmente de acuerdo. Y llegando a esta historia del Gadareno, ¿cómo es que la sociedad trataba de mantenerlo controlado a través de sus métodos? Sus métodos eran cadenas, sus métodos eran amarrarlo. Entonces, tal vez en la actualidad, la ciencia, a través de los medicamentos, ha estado tratando de controlar a estas personas que tienen una condición de esquizofrenia, tratando de mantenerlos controlados a través de eso, pero encadenados en realidad. Te voy a decir por qué. Yo conozco a una persona, a un amigo, que en su momento batalló mucho con eso. Y en sus pláticas él me decía,
Él literal estaba diagnosticado. En sus pláticas él me decía que eh, el medicamento era una tortura para él, porque estaba como dopado, estaba adormilado, no tenía ganas de nada. Entonces, la ciencia te brinda esa solución, pero a la misma vez, pues te está encadenando porque no hay una solución. Así es. Es solamente día tras día. Entonces se convierte ahora imagínate el estado emocional, el estado físico de la persona, se convierte en una total locura, una total, no sé cómo describirlo, el estilo de Más vida, carga, sí, una más carga carga. total en la que caen, que Dios mío, y yo me acuerdo de él, y cuando dejaba de tomarse porque se hartaba de vivir así, entonces yo me ponía en sus zapatos y decía, qué difícil para él. O tomo el medicamento y estoy adormilado, o no lo tomo, pero se me va a botar la canica y voy a empezar otra vez a hacer cosas que no están bien. Voy a empezar a mirar cosas, voy a empezar a crearme ideas que están fuera de. Entonces, eh, me dio mucha consideración en ese tiempo que conviví con él. Entonces, en la actualidad creo que la manera en que la ciencia, lo repito, mantiene como al gadareno con cadenas es a través de lo que te brinda. Ok, te brindo esto, medicamento, pero vas a vivir así. Entonces, al final de cuentas, el gadareno vivía en un panteón, entre sepulcros, que viene siendo la condición tal vez espiritual en la que cae esa persona a través del medicamento. eh, en la condición en la que queda pues la persona, una vida insípida tal vez, una vida donde la persona a veces prefiere ni siquiera vivir por la condición en la que está viviendo, yo reflejándome en la persona que estoy comentando. Claro. Entonces, qué importante es que, como dices tú, que Jesús llegó a ese lugar y la Biblia describe que ese hombre llamado Gadareno corrió a Jesús, pero era lo espiritual que Así es. corrió a humillarse y a decirle, ¿qué tienes contra mí? Así es. Reconociendo a Jesús. Pero decías, cuando alguien tiene esa condición, uno de los síntomas es la ira, muchas cosas de esas, ¿no? Pero ese hombre cuando miró a Jesús, no necesitó las cadenas, no necesitó que alguien lo sometiera, sino que la misma presencia de autoridad de Jesús, que no venía a confrontar, sino solamente venía a transmitir algo, terminó doblando aquello espiritual, de manera que se rindió todo a los pies de Jesús. Entonces, en Gadara es una de las ciudades donde el cristianismo no existía. Había, había un paganismo, había Ujú. muchos dioses, y creo que al no tener nosotros en la vida a un Señor y Salvador como tal, y adoptamos dioses y entre ellos podemos adoptar Baales como sociedad, estamos expuestos a que lo espiritual, cuando en mi persona le abro puertas a otros dioses a través de actos, a través de ritos, a través de maneras de creer, estamos expuestos a que lo espiritual, no solamente en la condición esquizofrénica, sino en lo espiritual gobierna mi vida, y yo no estarme dando cuenta que puedo terminar siendo como aquellas personas porque estoy siendo influenciado por Sí, algo y no me doy cuenta. completamente. Me hace demasiado sentido lo que me come, lo que, no- lo que nos compartes. Y reforzando un poquito la parte de ahorita que mencionabas, el pueblo de Gadara y este paganismo presente, uno de sus principales dioses me llama la atención que era el dios Hades, Ok, el dios pagano Hades, sí, que para algunos pues es el rey del inframundo. Hay diferentes definiciones. Yo me quedo con una que es la que me hace demasiado sentido ok, con el tema que estamos platicando. Y es el tema que dice que está directamente ligado al inconsciente. Es el terreno de lo desconocido, pero al mismo tiempo es un lugar de oscuridad en la cuestión emocional. ok, Entonces, esto me impactó mucho cuando lo estaba estudiando porque
siguiendo lo que venimos comentando del tema de la materia, la realidad, entonces Hades parecería, uno lo visualiza, ¿no? Y hasta así lo representan en las imágenes, como un lugar en la tierra, ¿no? Un Sí. lugar profundo en la tierra, Ajá. de lava, y realmente parecería que no es un lugar físico ni Ok. material. Entonces parecería que por alguna razón que desconocemos, pudiera estar arrojado en una sección de nuestra mente, Ok. precisamente, exactamente en el inconsciente. O sea, sabemos que en psicología el inconsciente es la parte donde se arraigan los traumas, se arraigan los comportamientos más profundos, están ahí. Ajá. Entonces, pero también la cuestión de las emociones, a mí me hace mucho ruido porque pudiera ser entonces que el Hades es ese lugar, es ese campo, así lo visualizo, ese campo de batalla espiritual, donde mis emociones pudieran estar siendo arrojadas a ese lugar, Ok. y esas emociones realmente son emociones negativas, tristeza, frustración, decepción, desolación. Entonces, todas estas emociones lógicamente van a hacer que la persona tenga una energía demasiado baja. Ok. Entonces, incluso puede estar orientado a que la persona se haga daño a sí misma o se haga Ajá. daño a Sí. los demás, que es lo más importante de detectar. Ok. De detectar en una persona, cuando una persona detectar ciertos comportamientos que son alertas. Sí. Yo creo que toda persona, antes de hacer algo en contra de sí mismo o en contra de alguien más, da señales. Ajá. Entonces, creo que esto nos va a dar herramientas a todos para tener esas herramientas que nos ayuden a identificar esas señales. Ok. Entonces, también hay que decirlo que a mí me hizo mucho sentido el tema del Hades, como este lugar de la mente y de la inconsciencia, o del inconsciente, perdón, en la cuestión de lo que es una posesión demoníaca. Creo que también Sí. pudiéramos compartir un poquito lo que viene siendo la posesión demoníaca. Es básicamente que un ente no humano, desplace la mente y la voluntad de una persona Ok. y haga uso de su cuerpo. Sí. Entonces, con esto obviamente no queremos decir que todo esquizofrénico Ajá. No, no, no. está poseído, no, Claro. no, no, de ningún momento, pero esto lo comparto por el tema de que, continuando con la historia del Gadareno, dice que esta persona tenía 7 demonios, tenía 7 demonios que se conocía como legión. Legión. Entonces, ahorita lo mencionabas perfecto, como incluso esos demonios reconocían quién era Jesús y se sometieron a él. Entonces dice que Jesús les ordenó que dejaran al hombre, Ajá. y el hombre fue libre y recuperó la cordura. Sí. Entonces, vuelvo a repetir, quiero ser incisivo en eso, no quiero que se entienda que estamos diciendo que todo esquizofrénico está poseído, no. Lo que sí podemos decir es que hay una influencia espiritual. Claro. Hay una influencia espiritual que está afectando y que como sociedad tenemos que ayudarlos. Claro. Sí. No crucificarlos, si cabe la palabra, ni encapsularlos que son enfermos, que son deficientes. Entonces, creo que ahí es a donde tenemos que orientar esta plática, ¿no? Sí. Y bueno, a lo mejor surgirán algunas preguntas en las personas, oye, pero está muy fuerte la aseveración de cómo que una posesión, cómo que un tema espiritual. Voy a dar un punto de vista que me parece interesante para las personas, ojo, solamente las personas que han tenido oportunidad de compartir tiempo, tú y yo somos personas que han compartido tiempo con ese tipo de personas, saben que lo que voy a decir es verdad. Y es que la persona esquizofrénica por lo regular no le da por hacer cosas buenas. Ajá. No le da, y que dejen en los comentarios si alguien conoce un caso en el que la persona sea un pan de Dios, como dice el dicho, que lo comparta, ¿no? Sí, sería bueno. Sería interesante, pero en nuestra experiencia, lo que hemos compartido tú y yo, son personas que están orientadas específicamente a los pecados capitales. Ok. Y eso me llama bastante la atención. Son personas que pueden enfocar su comportamiento hacia la lujuria,
pueden enfocarlo hacia la gula y ya en casos más extremos a la psicopatía. Ok, A veces se vuelven narcisistas, ok. se vuelven sumamente narcisistas y controladores. Es decir, en los momentos de episodio tienen esos momentos en los que, en los que todavía quieren controlar la Sí, situación. correcto. Entonces, eso me parece sumamente interesante para analizarlo. Ok. Entonces, conectándolo con el tema espiritual del listado de los pecados capitales, creo que encaja bastante bien todo lo que hemos platicado. Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices porque eh, este hombre, este hombre completamente influenciado por eso. Y tal vez sí hay personas que puedan decirnos, se me hace un poco fuera de lugar lo que dicen, o no sé, o sea, pienso muchas cosas, ¿no? Pero has tenido la experiencia, he vivido, he mirado, no he vivido con alguien, ¿no? Pero he mirado en otras personas que tienen la condición y siempre hay una situación que se asemeja a lo espiritual basado en los pecados capitales. Sí. Entonces, por eso es que vamos e indagamos en tener la credibilidad de decir, hay una influencia espiritual sobre esta persona, pero la ciencia nunca nos va a poder dar esa solución. Porque la ciencia, al menos sé que hoy ya hay científicos que son cristianos, que creen en Dios, y algunos otros que dicen que la ciencia no puede ir separada de Dios. Hay otros que dicen que es completamente lo contrario, la ciencia y Dios no pueden llevarse así. Ujú. Pero qué bueno sería que hoy en la actualidad que fuera unida y encontrar a Dios en medio de todo, porque creo que Dios tiene cabida en eso, es la realidad. Entonces, si pudiéramos orientar a esas personas, si pudiéramos orientarlas hacia saber llevar su condición, saber encontrarse con Dios, considerar a aquellos que nos escuchan, considerar que probablemente es una opción acercarse a Dios, no mirándose desde la condición como aquel gadareno, porque el gadareno, nadie quiere ser el gadareno, o sea, nadie queremos ser ese hombre. Sin embargo, a veces no se trata de la persona que se mira mal en la Biblia, sino se trata de aquello que necesito de aceptar en mi vida para poder encontrar la solución que tanto anhelo. Y la solución para la condición que podamos o puedan estar viviendo es que necesito reconocer que necesito de Jesús. Aquel hombre reconoció que necesitaba de Jesús. No tenía voluntad propia, estaba siendo dominado completamente. Pero hay una parte de la conciencia que probablemente no estaba completamente apoderada de ese hombre. Así es. Y ahí es la La oportunidad. oportunidad. Eso es Ahora, perfecto. voy a compartir rápido dos ejemplos. Ujú. En esa misma historia el Gadareno, no sé si era el tiempo de llegar ahí, pero en esa misma historia el Gadareno, los demonios le piden salir de él y le dicen que a Jesús que los deje entrar en unos cerdos que están ahí. Jesús les dice que adelante. El cerdo simboliza impureza. Entran en los cerdos y los cerdos se van por el despeñadero. Si al final el propósito, siendo influenciada, aquella persona que tiene la condición y está siendo influenciada por algo espiritual, el, el, el objetivo espiritual que está influenciando sobre esa persona es llevarte a no a una vida humana solamente en esa condición, sino a una vida eterna condicionalmente, en muerte eterna, porque al final los puercos se avientan por un despeñadero y se matan siendo influenciados por. Eso es un mensaje a nosotros, que la intención total de lo malo espiritual es llevarnos a una muerte eterna. Y recuerdo yo en la parábola del el hijo pródigo, aquel que se fue en rebeldía de su casa, se fue de la cobertura de su padre, se alejó y se fue. Lo perdió todo y cuando lo perdió todo, estaba cuidando cerdos. Y cuando estaba cuidando cerdos, que ya no tenía dinero, que tenía hambre, que deseaba la comida de los cerdos, vino un momento de lucidez. Y en ese momento de lucidez, el joven dijo, en la casa de mi padre, el que gana menos
o el empleado de menor calidad, lo estoy parafraseando, vive mejor que yo. Iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Conciencia, de nuevo, Sí. el medio de la inmundicia. Entonces creo que son puntos a rescatar donde Dios el medio de cualquier inmundicia que podamos estar viviendo, o esta persona que pueda tener esa condición, tiene momentos de lucidez donde puede acudir a Dios para ser rescatado, porque ahí se encuentra la esperanza. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, 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 te sigo perfecto. Y ahorita vinieron a la mente para reforzar todo lo que hemos comentado, dos películas. Yo soy Ok. muy fanático Sí, del sí, sí. cine y creo que hay dos películas que pueden ayudar a entender todo lo que hemos, es como un resumen de todo Ok. lo que hemos dicho. En dos películas se puede captar la idea. Y una es la de Mente Brillante. Ok. Mente Brillante es una historia real. No recuerdo ahorita el nombre del economista, pero es un economista que fue premio Nobel en su momento. Sí, sí le recuerdo. Y él fue diagnosticado con esta condición. Y la película te relata tanto el sufrimiento de él y el sufrimiento de sus seres queridos. Era como un maestro. Sí, Sí, sí ¿no? daba clases, Que era que en el catedrático. patio de su casa tenía como un cuarto y se metía y... Sí, porque en su persecución decía que unos detectives, Sí, sí, unos detectives lo estaban buscando, sí. entonces tenía este trip la persona. Muy buena película. Una excelente película, pero lo que quiero rescatar de esto, como ya entrando en el tema de las conclusiones, es que él aprendió cómo manejar Ajá. su condición. Ok. Y la primera forma es que aceptó Sí, su condición, sí. porque hubo una parte de él que era la parte pues directamente del ego y del orgullo, como yo, un economista reconocido a nivel nacional, catedrático, voy a estar loco, Sí. porque ese era su pensamiento, era su paradigma. Entonces, él aceptó y entendió, pero una herramienta que él utilizó y me parece sumamente interesante es que él cuando él pensaba que estaba alucinando, perdió la vergüenza a preguntarle a alguien más, Ok. oye, me está hablando aquella persona, ¿tú la ves? Y ya la persona le decía, sí, la estoy viendo. Entonces ya entablaba una plática. Sí. Y si no, ignoraba. Entonces, es muy básico. Pero pero ahí lo que destaco es, se despojó del ego y del orgullo, Ok. que son actitudes que van en contra de lo que Dios quiere para nuestras Sí. vidas. Correcto. Y lo impresionante es que en la sencillez a veces están las respuestas o están las soluciones. Sí. Si él tenía alucinaciones, aprendió a no sentirse tan incómodo con ellas y simplemente pierde también esa vergüenza y le pregunto, o sea, porque él era famoso, Sí. ya todos sabían que tenía esa condición. Ok. Entonces, ya para él se le hizo algo normal y Ajá. pudo recuperar su vida. Sí, sí. Entonces, y nada más para terminar, la otra película que hay algo bien interesante aquí, es una historia también real, que es la del exorcismo de Emily Rose. Ok. Una, Espérame, para Ujú, rescatar algo de la ok, película esa que acabas de mencionar. ujú, Creo que una de las cosas importantes que lo dijiste creo que al principio más o menos es, probablemente las emociones que llevan un papel súper importante en esto. Cuando la completamente. persona acepta su condición, como dices tú, acepta su condición, pierde el ego, pierde la vergüenza, los hace a un lado por aceptar lo que está viviendo y decir, miras a aquella persona, ok, no me aparto, sí voy. Dominio de las emociones completamente, dominio del carácter. Tal vez el libro de Santiago es muy bueno en esto, donde dice que el hombre doble ánimo. Y a veces hablamos del ánimo como, estoy animado. No, sino también como el dominio de aquello que tengo que dominar en mi interior. Y más si hay una condición esquizofrénica, en aprender a dominar el miedo, el temor. En la película esta, a él lo perseguían. Entonces, él tuvo que aprender a dominar y a saber que tal vez a veces es el temor, es el miedo que van persiguiendo nuestra vida y nosotros no estamos sabiendo enfrentarlo.
Y probablemente las personas que escuchan, que tienen esa condición o que tienen a alguien, pueden proyectarle y decirle, tal vez una de las cosas a tratar en medio de tu condición es tus emociones, a enfrentar tus miedos, a aceptar lo que estás viviendo para que puedas vivir con libertad y no tengas temor de hablarlo, sino que puedas enfrentarlo y saber vivir en lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Y antes, ya estaba por mencionar la otra película, pero me acordé de una tercera que embona perfectamente con lo que estás diciendo y es una de mis películas favoritas, uno de mis actores favoritos, Kevin Costner, se llama Mr. Brooks. Okay. Él también es una persona muy exitosa, es un empresario. En la película esta no es una historia real, ¿no? Esta es simplemente una película. Y él es una persona muy exitosa a nivel empresarial. Okay. Un buen padre de familia, un buen esposo, lo que te muestra la película. Pero la película te muestra que él es un asesino en serie en lo secreto. Okay. Y que a él en todo momento lo acompaña otro hombre. Entonces, la película no especifica si era simplemente una representación del ego o realmente pero encaja perfectamente decir que era un esquizofrénico, porque al final de cuentas la película te muestra que él estaba interactuando con alguien más que solo él estaba mirando y solo estaba escuchando. Entonces, ahorita que mencionas lo del control, él era un psicópata porque la psicopatía es que te representa placer. Okay. O sea, al asesinar hay un placer, Sí. por eso lo haces. Esa es la diferencia entre ser un homicida y ser un psicópata, no es lo mismo. Entonces, él sentía este placer y entonces él luchaba porque él decía, estoy mal, no lo debo de hacer. Entonces, la película muestra que él tenía un tiempo tratándose, incluso iba a juntas de AA como parte de un tratamiento emocional para no obedecer a esos instintos que le provocaban, porque no solo era que lo incitaba la persona, el otro hombre al que él miraba, sino eran sus propios instintos. Okay. Entonces era su naturaleza. Entonces él es una representación muy clara del autocontrol. Okay. O sea, ¿cómo puedes estar en una condición como estas y aún así tú puedes tener dominio propio? Sí. Qué sabia es la palabra cuando dice que Dios nos dio espíritu de dominio propio y de valentía. Ajá. Mencionabas ahorita una clave, una palabra muy importante, es el miedo, es el control del miedo. Sí. Y ya para cerrar el tema de las películas, una tercera que encaja con la historia, siguiendo la historia del Gadareno, es la historia de una historia real también. La película se llama El exorcismo de Emily Rose, una película de terror. Okay. Esta película fue un caso en Estados Unidos muy, muy famoso porque una muchacha que al parecer era esquizofrénica murió en un exorcismo. Okay. Entonces el sacerdote fue llevado a juicio, pero pudo defenderse porque él documentaba todo. Él tenía grabaciones, tenía audios, y para no hacerla muy larga, para que vayan a verla, esta persona comparte algo de la historia del Gadareno. Y es que en la película nos muestra que sí estaba poseída. ¿Y quién crees que habitaba en su cuerpo? ¿Quién? Legión. Okay. Entonces, no está ahí por accidente. Así es. No está ahí por accidente que comparta esa historia bíblica. Me parece sumamente interesante y creo que con estas 3 películas reforzarían bastante bien lo que hemos platicado Sí. hoy. Sí, y cabe decir que, por ejemplo, la película esta última no son inventadas, sino son casos de la vida. Ahora sí que casos de la vida real. Este, qué buen tema. Y solo para decirle a las personas que tal vez la ciencia nos defraude, tal vez no, porque tal vez para algunas familias tener a su familiar en esa condición y con medicamento ha sido la solución y ha sido la respuesta y Sí, porque son situaciones muy duras. son situaciones muy duras. difíciles de llevar. Ujú. Lo hablo desde lo que he visto, pero no de lo que he vivido en casa, ¿no? Tal vez pueden decir, sí, pues es que tú no lo tienes, pero, pero aún hay algo mejor por, por, por darle a esa persona. Aún hay algo mejor en la actualidad para ti que tal vez tienes esa condición y estás escuchando esto. Y se llama Jesús.
Así es. Jesús es la solución. Jesús es la solución en medio de lo que queda a debernos a veces la ciencia, porque la ciencia, por más estudio, por más poderosa que pueda ser, tiene un límite, tiene una distancia, hay una barrera, Perdón. y después de esa barrera queda lo imposible, que es donde ahora sí no entra Superman, no entra Batman, ni los Vengadores, ahí entra Dios. Así es. Y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, entonces, ¿qué mejor que acercarnos a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? Completamente. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Está disponible 24/7. Sí, Entonces, con esto, para cerrar, no queremos decir que la persona tiene que dejar de ir al médico. claro. Jamás, no No, vamos no, a ser no. negligentes en ese sentido. Simplemente queremos aumentar el panorama de herramientas, Sí, el panorama, atacar a esto de los más ángulos posibles, porque Ujú. entre más ángulos podamos atacar, menos filtraciones vamos a tener. sí, es correcto. Entonces, pues ahí lo dejamos, Sí, esperando que haya sido de mucha ayuda, de gran bendición. Dale me gusta, compártenos tus comentarios y compártelo a un amigo. sí, se nos pasó mencionar al doctor Jacobo Greenberg, Oh, pero lo vamos a dejar para el siguiente episodio. sí, Sé que no va a ser no es el primero ni el último que voy a grabar con mi amigo Brandon. Así que gracias por abrir el enlace, gracias por quedarte hasta el final, si llegaste hasta aquí. Si ha sido bendición este tema, compártelo con alguien, no te lo quedes para ti solo. Y nos vemos en el siguiente episodio. hasta luego. Bendiciones. Bye.